esto, ¿no? La primera nos dice que es la teoría de la subcultura de la violencia, de Wolfgang y Ferracuti, el cual nos dice que se ve al hogar como el lugar donde se lleva la socialización afectiva de un sistema de valores y que ahí es donde las prácticas violentas son aprendidas, porque se ve a la familia como un campo de entrenamiento en donde nosotros, obviamente, si la familia es violenta, nosotros vamos a aprender ese tipo de situaciones y conductas. Y esto es por medio del aprendizaje social. Y Albert Bandura nos dice que el aprendizaje social es transgeneracional. Este se aprende a través de un proceso de observación y el cual, como un maltrato psicológico, que son conductas que son aprendidas y que van de generación en generación, actuando como condicionantes para una futura conducta, ¿no? Y va a aparecer en nuestras generaciones, ya sea nuestra mamá, nosotros, y lo vamos a ir replicando si es que no terminamos con ese círculo de la violencia. ¿Por qué? Porque lo hacemos mediante a la imitación, lo que nosotros vemos en nuestro hogar, lo reproducimos inconscientemente. Ahora, Heising y Lori, a partir de la propuesta que hacen Bonfer-Brennet, ella elabora lo que es una visión mediante este diagrama, que es una visión explicativa que nos ayuda a entender la naturaleza de la violencia de acuerdo al desarrollo del individuo. Y hace énfasis en el entorno donde se desenvuelve, que pone al ambiente por encima de lo biológico. Aquí lo que hace Heising Lori es una combinación de 4 niveles: el individual, el familiar, el comunitario y el social. En el individual tenemos que somos nosotros como individuos, lo que tenemos como genético, ya sea nuestro género, el temperamento y la baja autoestima o alta que vamos a ir adquiriendo a través de nuestra vida. Y los factores de riesgo serían en este caso cómo nos van educando en nuestro hogar según nuestros roles de género, las adicciones y estas cuestiones que vamos adquiriendo, ¿no? Y esto obviamente lo vamos adquiriendo de nuestro núcleo familiar, y posteriormente lo representamos en la comunidad, que también nos afecta y nosotros afectamos hacia ellos, que podría ser el barrio donde vivimos, que sea violento y algunas otras situaciones. Y cuando salimos de la comunidad, donde convivimos en una sociedad más grande, son las escuelas, ¿no? Donde podremos representar y convivir y generar algunos tipos de violencia y dinámicas violentas. Ok. Bueno, aquí como vemos, dentro de estas concepciones de violencia, un factor común que tenemos, que encontramos, es el ejercicio del poder. En cuanto a Michel Foucault nos decía que el poder es múltiple y se ejerce hacia todas las relaciones y direcciones. Bajo este pensamiento, dentro de las instituciones de educación superior públicas, se encuentran con actores sociales relacionándose entre sí, creando su propio tejido social del poder, por lo que la violencia se puede dar entre todas las personas que se relacionan en ese espacio, como lo es la universidad o el hogar. Y Pierre Bourdieu, nos dice que la violencia simbólica es un instrumento de dominación invisible, en el cual a través de esto la cultura que se ejerce en el individuo sobre otro individuo o sobre un grupo social, esta violencia nos hace cómplice, ya que la normalizamos y la ejercemos y no nos damos cuenta por medio del hábitus. Y el hábitus que Pierre Bourdieu nos explica es también como el aprendizaje social que nosotros replicamos por medio de la imitación y lo hacemos en nuestra vida social. Y el hábitus, para Pierre Bourdieu, igual es la acción del aprendizaje transgeneracional. Para Gerard Imbert, él nos dice que para él existen 2 tipos de violencia, la formal y la representada. Y José San Martín, igual, nos dice que para él existe la violencia que es por acción y la violencia por omisión. Y para él lo clasifica en 3 tipos de violencia, ¿no? La violencia física, la violencia emocional, y él pone por aparte la violencia sexual, por su gran complejidad que tiene y por cómo daña y destruye el alma, él así lo dice, por eso tiene que ponerse aparte la violencia sexual y no dentro de la violencia física, emocional, verbal y demás. Y él clasifica la violencia según el escenario, si es la violencia en el hogar, si es la violencia en la escuela, en la calle, dependiendo de donde sea la violencia, así lo especifica él. Y para Johan Galtung, él es en el cual nosotros es
la base teórica de nuestra investigación, el cual es un premio Nobel alternativo. Él nos dice que la violencia se divide en tres: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia directa es la visible, es la punta del iceberg, lo que nosotros podemos ver e identificamos. La violencia psicológica, que es aquella como amenaza, celos, que nos daña el alma, y nos decía que también podría ser como estos lavados de cerebro que nos bueno, y la violencia física y verbal, que la violencia física pues es la que más identificamos y muchas veces pensamos que es la única que existe, y la violencia verbal. Y para nuestro cuestionario agregamos la violencia sexual, que nos decía José San Martín que esa teníamos que ponerla aparte. ¿Por qué? Porque Johan Galtung no la pone dentro de su clasificación de la violencia directa y de la violencia que es visible. Estos son los comportamientos. Ahora, dentro de la violencia que es invisible encontramos a la violencia cultural. Esta violencia cultural pues está impregnada en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, porque vamos creciendo de esa forma y la hacemos normal, la hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta que realmente existe un tipo de violencia, y son las actitudes, presunciones que justifican y legitiman la violencia estructural, ¿no? La violencia de género, la violencia religiosa, la violencia familiar, todas estas están como muy dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Ahora, la violencia estructural es, bueno, voy a dar un ejemplo aquí de una chica al momento de hacer el cuestionario. La encuesta nos decía que un profesor del tecnológico, de una ingeniería, le decía que ella, por ser mujer, no tenía por qué estar estudiando una ingeniería. Entonces aquí el profesor aplicaba su percepción de lo que él aprendió en su hogar, ¿no? De la mejor como esta violencia de género, de marcar los roles y estereotipos que existen para cada género, de que la mujer tiene que estar en la cocina o estudiar alguna licenciatura por ser mujer y no una ingeniería. Entonces aplicaba este tipo de violencia estructural con la alumna al momento de decirle que ella no podía estudiar esa ingeniería por el hecho de ser mujer y que debería de cambiarse de carrera. Y obviamente se aplica la violencia estructural porque las instituciones educativas no dan algún curso o alguna herramienta a los profesores para que dentro de las aulas ellos no ejerzan ese tipo de ideologías, las separen y impulsen a los alumnos, porque como nos decía Johan Galtung, la violencia desprotege y condena a ciertos sujetos, en este caso a las mujeres, a no poder desarrollarse plenamente. Bueno, y por último, Johan Galtung nos dice que es o sea, el ser humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico o violento por su cultura, ¿no? Esta es la que tiene más peso en todos los seres humanos, se podría decir. Bueno, dentro del área de localización tenemos que se llevó a cabo el estudio en la ciudad de Oaxaca, en el municipio de Oaxaca de Juárez, donde se encuentran las tres instituciones, bueno, las dos instituciones, que es el ITO, la Facultad de Medicina y CEU. Dentro del diseño del cuestionario encontramos 4 tipos de preguntas: las cerradas, abiertas, semiabiertas y nominales, el cual el procedimiento para las abiertas y semiabiertas fue un análisis semántico. Se estudiaron las respuestas y se hizo un análisis semántico y se procedió a codificar, a la construcción de la base de datos en Excel y análisis semántico, y al final el análisis descriptivo junto con el modelo de investigación. Bueno, nuestro cuestionario se formó de 4 partes: las características sociodemográficas, la violencia universitaria, donde se pregunta si han vivido algún tipo de violencia física, sexual, verbal y psicológica, y quiénes eran sus agresores en esa institución, desde los compañeros hasta el profesor, el director, el coordinador, la persona que ayuda en la limpieza, el jardinero, etcétera. Todas las personas que estaban dentro de una institución educativa eran contempladas. Y
La violencia familiar, igual se les preguntó si vivían algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, verbal y psicológica, y quiénes eran sus agresores. Su madre, su padre, hermanos, tíos, todas aquellas personas que vivieran dentro de su hogar eran también potenciales, como nos decía Foucault, en las relaciones, pues cualquier persona puede ser un victimario. Y en las preguntas de opinión se les preguntaba las causas y efectos de la violencia en general y de pareja. Aquí en las imágenes podemos ver que la aplicación que se realizó en el tecnológico fue por medio de los formularios de Google, y gracias a la dirección de ese semestre y al subdirector que nos ayudó, pudimos aplicar la encuesta en los centros de cómputo y así también en los salones, pero algún problema que se presentó fue que los jóvenes muchas veces no nos querían responder la encuesta porque decían que nos íbamos a robar sus datos o que íbamos a saber quiénes eran ellos, y tenían como mucho miedo en contestar por esta cuestión de que fueran descubiertos y que supiéramos quiénes eran, porque decían que nos iban a enviar su correo o su nombre cuando ellos enviaran, pero no, porque los formularios de Google tienen la aplicación se contempla y se le pone que para que sea privada. Y en la aplicación, en la WAPCO, se imprimieron los cuestionarios y se aplicaron a los jóvenes, y fue un poco más el acercamiento con ellos, y fue muy dinámico y la verdad como un poco más enriquecedor, porque los jóvenes se acercaban a preguntarme cuáles eran los tipos de violencia, que si ellos vivían alguna violencia con sus... Como no identificaban bien cuáles eran los tipos de violencia, me decían, es que si mi novio me cela y me pega y tal, ¿vivo violencia? Sí, ¿y cuál es? Si mi papá no nos deja salir de la casa, tal. Entonces fue como un acercamiento muy bueno, y aparte porque igual los chicos nos decían, aplíquele este cuestionario a la chica que está ahí o al muchacho que está allá, porque ellos viven violencia, él violenta a su novia o la chica recibe violencia. Entonces fue algo muy padre el hecho de aplicarlo así físicamente en la WAPCO. Bueno, ese es el procedimiento general de la investigación. La unidad de análisis fueron los individuos, y por estos individuos, que son los universitarios, conocemos dos lugares: las universidades donde estudian y sus hogares. Y el tamaño de la muestra fue de 1025 estudiantes, que la información que obtuvimos fue la información primaria por medio de esta aplicación de Google, de la encuesta probabilística, y se utilizó el muestreo estratificado proporcional para determinar el tamaño de la muestra, que garantiza un error de estándar mínimo. Además, se cuidó la representatividad por sexo y las carreras en las dos universidades. Y la base de datos se analizó en el programa SPSS, y se utilizó el análisis estadístico descriptivo y tablas de contingencia. El análisis que se realizó fue transversal y que incluyó el sexo, las universidades y el hogar. Como resultados tenemos que, estos resultados generales del hito y de la WAPCO, nuestra muestra total fue de 1025 estudiantes, el cual se subdividió por universidad y finalmente por género. Nos dimos cuenta que encuestamos a más hombres que mujeres, y esto tiene que ver porque las carreras se encuentran masculinizadas, y por ese motivo en el tecnológico, donde se encuentran más ingenierías, encontramos a más hombres y un menos porcentaje de mujeres. Aquí, como lo podemos ver, en el tecnológico, este es el total de hombres que había en el 2018-2019, y las mujeres. Entonces, así igual fue la muestra, fue mucho menor la representación de mujeres, y la edad que existía en un promedio para ellos era de 20 años. Bueno, los resultados principales que tenemos es que se encuestaron a 424 estudiantes, y la población, como lo vemos igual, es mucho mayor en hombres por estas ingenierías que han sido masculinizadas, y nos dejan ver la gran brecha de género que existe en los espacios universitarios, que muestra el impacto de los estereotipos de género en las elecciones de carrera. Y aquí igual vemos los porcentajes de los estudiantes que viven con sus padres, que son un poquito más de la mitad, del 53.8%. Hay más madres solteras que padres solteros.
esta cuestión de que viven en unión libre, y las edades de los jóvenes que encontramos fue entre 18 y 30 años de edad. Bueno, estos son los resultados por tipos de violencia y agresores dentro del tecnológico. Aquí podemos observar los tipos de violencia que se manifiestan en los géneros y quiénes son los que los viven más. Los dos géneros manifestaron vivir violencia verbal, pero únicamente los hombres manifestaron vivir violencia física, y esto igual nos sigue planteando los roles de género, de que los hombres únicamente son como más toscos y demás, y por eso ellos decían que así se peleaban o empezaban jugando y terminaban a golpes. Entonces los chicos decían, es que es normal llevarnos así, pero pues al final sí terminamos a golpes. Y en cambio en las mujeres se presenta más el tipo de violencia sexual dentro de la universidad. Los agresores dentro de la universidad, en las mujeres, en el tecnológico, fueron los profesores, los cuales ejercen la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia verbal. Y en los hombres fueron sus mismos compañeros, ejerciendo la violencia verbal, psicológica y física. Aquí podemos ver que la violencia sexual, que es como la que más bueno, todas son importantes, pero la violencia sexual es un poco más delicada, o mucho más delicada, es ejercida por los profesores y los propios compañeros. Y la violencia que ellos viven en su hogar, los estudiantes del tecnológico, aquí vemos que de igual manera, la violencia verbal son los hombres, que fueron obviamente la muestra más elevada en el tecnológico, pues dicen vivir un poco de más violencia verbal, pero en su hogar las mujeres únicamente presentaron vivir violencia sexual y manifiestan que la viven de otros familiares. En este cuestionario todavía no se especificaba qué tipo de familiares o quiénes eran los familiares. Entonces, y la violencia física aquí sí la viven tanto las mujeres como hombres, y los principales agresores en sus hogares son los papás. En primer lugar, el papá, ¿no?, que ejerce la violencia verbal, la violencia física y la violencia psicológica. Y el 32.1 de los estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en su hogar por parte de padres, familiares, hermanos. Bueno, los resultados principales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, esta encuesta cubrió a 601 universitarios de las 7 carreras: Derecho, Contaduría, Arquitectura, Medicina, Enfermería, Ciencias Químicas y Sociología. Igual aquí pudimos ver este fenómeno que se dio sobre las carreras femeninas y masculinas, donde en Arquitectura y Medicina hay más población de hombres, y en Enfermería y Ciencias Químicas y Contaduría, que están supuestamente como femeninas, encontramos una representación mayor de mujeres. Y Derecho fue la única carrera que encontramos que es como 50 y 50, según los datos que nos proporcionó la UAP. Igual la distribución fue equitativa, casi el 52% de mujeres y el 47.25% de hombres. El 94.6% de los estudiantes son solteros, y estudian más mujeres solteras que hombres, y existen más hombres en unión libre en una edad de promedio de 20 años. Bueno, aquí tenemos los tipos de violencia por sexo que se dieron en la UAPO por parte de algún personal de la institución educativa. Aquí vemos que todos los tipos de violencia fueron presentados en los dos géneros, ¿no? La violencia sexual está igual, los dos géneros la presentaron o tienen la percepción de haberla presentado de la misma forma. La violencia psicológica la presentan más las mujeres, la violencia verbal más las mujeres, y la violencia física los hombres. Y los agresores por género en las mujeres y en los hombres fueron los propios compañeros. En segundo lugar, los profesores, y en las mujeres se presentó que es el novio, esposo o pareja que está dentro de la misma universidad, y en los hombres aparece la figura de porro, que es como muy conocida dentro de la universidad, que son los que los jóvenes manifiestan
son a veces los que los agreden, los amedrentan, sufren violencia verbal, violencia física y demás, ¿no? Los grupos de porros. En su hogar, los universitarios de la UAPJO manifiestan, igual que todos los géneros han vivido todos los tipos de violencia, los hombres en un menor porcentaje que las mujeres. Y aquí, cuando nosotros hicimos el cambio de universidad, cuando acabamos en el tecnológico y nos fuimos a la UAPJO, gracias a ese análisis semántico que hicimos en el primer estudio, pudimos observar algunas respuestas que nos ponían de más los jóvenes, porque al final del cuestionario, cuando era en el celular, poníamos una parte como en blanco para que ellos pudieran expresar lo que quisieran, y ahí es cuando nos decían, es que me violentó mi primo, me violentó mi tío. Entonces, todos esos, cuando se hizo el análisis semántico, esas variables que se aumentaron, se agregaron al nuevo cuestionario. Y es ahí cuando nosotros encontramos quiénes son las personas que agreden sexualmente a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres. Y en un porcentaje mayor, estadísticamente, salieron los tíos y los primos, que son los agresores sexuales dentro de sus hogares de los jóvenes universitarios. Y los que ejercen la violencia verbal, violencia física y la violencia psicológica, en primer lugar, aquí resultó la mamá, como a comparación del tecnológico, donde el papá ocupaba el primer lugar. Bueno, los resultados generales, tanto en el ITO y en la UAPJO. Las mujeres generalmente viven más violencia que los hombres, con un 32%. Y los principales tipos de violencia que viven los dos, aquí fue como en general, la violencia verbal, la violencia psicológica. En las mujeres se presentó la violencia sexual y en los hombres, a comparación, la violencia sexual no se presenta, pero se presenta la violencia física. Y los principales agresores son los compañeros, profesores y al último la pareja. Y esto es preocupante porque tanto para los hombres como las mujeres, los profesores son los principales agresores y estos son la figura de autoridad y de guía dentro del aula educativa. Entonces, es importante que se pueda visibilizar este tipo de violencias y quiénes son los agresores para trabajar en ello, ¿no? La prevalencia de la violencia eventualmente deriva en el bajo rendimiento de los alumnos y muchas veces en las mujeres la deserción escolar. ¿Por qué? Porque ya no pueden estar viviendo ese tipo de violencia y la institución tampoco las auxilia y pues ellas tampoco pueden estar viviendo junto con su victimario y su agresor. Los resultados generales de los alumnos que viven violencia en su hogar, igual salió en un 34% que vive más violencia las mujeres a comparación de los hombres. Y los principales tipos de violencia son iguales que los que se viven en la institución educativa, verbal, psicológica y sexual. Y el mismo fenómeno pasa con los hombres, se da la violencia verbal, psicológica, no se da la sexual, pero sí se da la física. Y los principales agresores en los dos géneros son los padres. Y en la mujer, por esta cuestión sexual, se da el tío y el primo. Bueno, las opiniones generales de los estudiantes por género. Al final se les preguntó cuál es su opinión de a qué se debe la violencia entre parejas. Los jóvenes contestaron, aquí hubo un consenso entre los dos géneros, que la falta de comunicación, celos, machismo y la falta de educación no formal, que es la educación en valores, son las principales factores para que se dé la violencia entre pareja. ¿Y qué determina el comportamiento violento en las personas? Aquí los jóvenes volvieron a decir que los celos son un factor importante para que una persona sea violenta, ¿no? Y la educación no formal, que es la educación de falta de valores morales, la falta de comunicación y problemas familiares. Y el machismo, lo mismo se dio con las mujeres. Y cuando se les preguntó cómo afecta la violencia en el desempeño escolar, los hombres dijeron primeramente que es el bajo rendimiento, después que les genera la falta de concentración, después que es la emocionalmente, muchos dijeron que no les afecta y algunos otros que es una baja de autoestima. Las mujeres, a comparación, dijeron primeramente que la violencia les afecta emocionalmente, ¿no? Y
esta cuestión de que les afecta emocionalmente baja su rendimiento y obviamente altera la falta de concentración. Muchas manifestaron que no les afecta y otro tanto que la baja autoestima. Y aquí puse algunos comentarios que los chicos nos dijeron en los cuestionarios escritos. Muchos al final nos ponían arriba el patriarcado. Realmente, pues, ellos así, su forma de expresión, probablemente de querer tener este poder al final del cuestionario. Y bueno, y otros nos decían que pues muchas veces, aunque la violencia sea superficial, no se vea y no es castigada, ¿no? Y que porque la mayoría de sus agresores se mueven con influencias dentro de las universidades porque son los profesores. Y las mujeres nos decían que ellas tienen mucho miedo, que el maestro les pide ir a su oficina para checar personalmente sus calificaciones y no se las dio enfrente del salón. Y se da una cuestión aquí en los dos géneros. Los dos dicen que los profesores los humillan, los insultan, los amenazan y ellos exigen un trato digno, no por el hecho de ser alumnos y estar en desventaja al momento, pues obviamente de ser evaluados, se merecen un trato donde los profesores puedan insultarlos. Y esto lo vemos, como lo explicaba anteriormente, en el hábitus, en la manera en la que antes los papás nos decían, es que mi papá me llevaba a la escuela y me encargaba con el maestro para que el maestro me regañara y me pegara. Ahorita la sociedad ha ido cambiando, ya se ha visto que eso es una violencia, un tipo de violencia, ¿no? La violencia física porque les pegaban, la violencia psicológica, emocional y verbal y todos los tipos de violencia que se daban. Ahorita y estamos en proceso de cambio y ya no se pueden dar ese tipo de cuestiones dentro de las universidades porque estamos preparando a los profesionales, a profesionistas para el futuro, a personas que van a desarrollar una carrera como en su profesión y van a ser futuros padres de familia si ellos quieren. Y si acabamos este círculo de la violencia dentro de las universidades, obviamente va a impactar también en su forma de ser. Y bueno, aquí nos decía una chica que no sabía si era violentada, pero que su mamá y ella ya no quieren estar con su papá, ya que él les grita, las humilla y en algunas ocasiones les ha pegado, y que sí eso era violencia. Entonces, los chicos no saben muchas veces distinguir los tipos de violencia. Existe más violencia en los hogares de las universitarias que en la universidad. Y el 49.76% de los estudiantes universitarios y universitarias han vivido algún tipo de violencia, ya sea en su casa o en las instituciones de educación superior. En total, se puede decir que la muestra de 5 de cada 10 estudiantes vive algún tipo de violencia. Bueno, estas son las conclusiones generales. En general, las mujeres reciben más violencia que los hombres y la violencia más representada son la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia se origina en el núcleo familiar y esta se reproduce en las universidades, ya sea como alumnos y alumnas o como profesores hacia los alumnos, y estos ejercen la violencia estructural, como lo expliqué hace un momento. Los jóvenes señalaron como causa principal de los comportamientos violentos la falta de educación no formal basada en valores morales y éticos de la familia. El enfoque de género es determinante para el análisis de la violencia, pues en él se basa la presencia de algunos tipos de violencia según el género. Y la reproducción de la violencia en las universidades es un problema estructural y se debe a la falta de atención de las autoridades y la ineficacia de la aplicación de normas y sanciones tanto para los estudiantes como para el personal académico y administrativo de cada universidad. Bueno, esto es toda mi presentación. Cualquier duda o comentario, dejo mi correo y muchas gracias. Gracias, Blanquita. A continuación, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con la primera conferencia y por favor formulen sus preguntas y le pediremos, en este caso a Verónica, que la responda. En mi caso nada más voy a moderar. Sí. Así que adelante, Alejandra había puesto que iba a hacer una pregunta, empezamos con ella y está abierta para todos. Sí, doctor. Hola, buenas tardes. Antes que nada,
felicitar a las dos, a la doctora Yescas y a la doctora Ramírez por la obtención de su grado y por su exposición. En este caso, la pregunta que iba a hacer era para Azucena. Le quería preguntar a la maestra Ramírez respecto a que si pudo identificar instancias en alguna de las dos instituciones, instancias a donde los chicos puedan dirigirse cuando tengan una situación de este tipo y donde puedan realmente encontrar pues un seguimiento o algo para poder recurrir a esas instancias. Bueno, sí encontré algunas instancias en el tecnológico, van directamente con los subdirectores y alguna instancia más, así como en la UAPJO hay una instancia que se llama, la verdad se me fue el nombre, pero sí existe una, no se encuentra dentro de la institución, o sea, no es identificable, no es así como que uno pueda muy fácil ir a levantar una denuncia, porque me parece que está en otra área, y muchas veces cuando le preguntaba a los chicos que si ellos habían levantado alguna denuncia o que si sabían dónde, los chicos decían que no sabían, que sabían que en el centro existía un área específica para levantar la denuncia contra la violencia de género, pero, o en este caso sobre el acoso, pero que realmente desconocían dónde. Sí hay pláticas, en la UAPJO hay más pláticas que en el tecnológico sobre este tipo de cosas, pero los mismos chicos dicen, es que la verdad desconozco. Y en el tecnológico no existe como tal una instancia que diga como un levantamiento de denuncias, y igual los jóvenes ahí, como son más hombres, igual no les interesa levantar las denuncias porque ellos lo ven normal, o sea, el hecho de que el profesor los agreda o les diga de cosas, ellos dicen, no, pues es que es normal, así siempre nos ha dicho ese profesor, ¿no? Que los insulte. Las compañeras, lo que sí identifiqué en el tecnológico es que las mismas compañeras decían, nosotros como mujeres sabemos qué maestro es el que nos agrede sexualmente y sabemos qué maestro es el que, ya sabemos para el próximo semestre, es el que es el acosador. Mejor tratamos o de cambiarnos o de tener una conducta más reservada, como que esta cuestión es como más por debajo del agua y no hacen denuncias porque no están acostumbradas. Lo que hicimos nosotros en una ocasión con mis compañeras fue un tendedero de la violencia. Igual muchas chicas como que tenían miedo de acercarse a poner nada más su papelito de qué es lo que habían sido ellas víctimas en ese momento. Entonces existe mucho temor por las represalias, porque se vayan a dar cuenta el maestro o un compañerito vaya y le diga que va o está levantando una denuncia. Entonces, por ese motivo, igual existe como, entre los compañeros sí se sabe, pero hacia afuera existe mucho miedo y hermetismo. Gracias. ¿Quién sigue? Digamos, también tenemos preguntas para la compañera Verónica de la primera conferencia. Y sí, doctor. Adelante con la siguiente persona. ¿Qué hace su pregunta? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta verbal? Dice doctor. Sí, desde luego. Sí, buenas tardes a todos. Felicidades a las ponentes. Yo tengo una pregunta para Judith. Ya viendo la metodología, la parte de los indicadores, a mí me ha gustado ver sociológicamente cómo define los conceptos de sentido de plenitud. Manejaste varios conceptos, pero a mí lo que me preocupa, ya metodológicamente hablando, cómo los defines, ¿no? Algunos conceptos que marcaste ahí, felicidad, sentido de plenitud, o sea, no aparece una definición. Los conceptos siempre los vamos a tratar de operacionalizar a la hora de trabajarlos, digamos, con indicadores, y esa parte como que no me queda muy claro, ¿no? Y en la parte de anomia en Emil Durkheim
trabajó el concepto de anomia en otro contexto, en otro siglo, en el siglo XIX, y bueno, pues habría que ver ese concepto, realmente qué significa, porque tú hablas de descomposición social, entonces hay cosas como que no quedan muy claras, ¿no? Eso es, digamos, para Judith. Para Azucena, pues yo felicito a Azucena por esta investigación valiente, porque la verdad, Oaxaca, la verdad es uno de los estados donde el violentómetro cada año sube, el violentómetro a nivel nacional, junto con Guanajuato, junto con Puebla, junto con Morelos, junto con el Estado de México también. Entonces, ojalá más adelante, Azucena, pues hagas una investigación más extensiva a otras universidades del estado. Ojalá que les hicieras en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en el Tecnológico de Tlaxiaco, en el Tecnológico de Tepozcolula, en las normales también, porque a veces las normales las tenemos conceptualizadas de cierta manera, pero también la violencia está muy fuerte ahí. Entonces, ojalá que la investigación la sigas extendiendo. Yo no sé cómo está el movimiento feminista en Oaxaca, qué características tenga este movimiento, pero sí te quería preguntar cuáles son, si hay protocolos contra la violencia en el ITO, en la UADJO, si hay protocolos, qué pasa con esos comités, con esos protocolos, Azucena, qué tipo de perfil tienen esas personas que están en esos comités, realmente responden genuinamente a una perspectiva de género, o son nada más cargos, nada más honoríficos de gente que son cercanas al rector para taparle el ojo al macho. ¿Qué pasa con esos comités de género que están, digamos, responsables en esas instituciones donde tú trabajaste esta violencia de género? O sea, ¿qué hacen estos protocolos? ¿Operan realmente? ¿Funcionan? ¿Hay eco periodístico en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca? ¿Hay digamos, un seguimiento periodísticamente hablando? Porque tiene que haber un seguimiento, digamos, en algún observatorio nacional de violencia de género, pero particularmente en la sección de Oaxaca, ¿no? ¿Qué pasa con estos protocolos? ¿Funcionan, operan? Tu investigación tendría que tener un impacto en términos de medidas de política pública para los jóvenes universitarios. Gracias, Azucena, y felicidades. Gracias. Doctor Rafael Reyes. Gracias. ¿Quisieran comentar, Verónica y luego Blanca, por favor? Sí, bueno, los constructos que se utilizaron del módulo VIARE, que actualmente utiliza el INEGI para medir el bienestar subjetivo, han sido diseñados por la comisión de Stiglitz-Sen-Fitoussi. Ellos lo definen más bien en estas 4 categorías para medir el bienestar subjetivo. Estas categorías nacen de lo que es la sociología, la psicología, desde Aristóteles, incluso ellos retoman, ¿no?, todos estos estudios para poder definir lo que es el bienestar subjetivo y cómo medirlo, porque obviamente hay muchos, actualmente hay muchos cuestionarios que abren más preguntas. Incluso Diener decía, no solamente hay que aplicar un cuestionario, sino también, decía él, anotar de alguna forma cómo reaccionan las personas, ¿no? Es decir, su rostro, ¿no? ¿Qué es lo que ellos manifiestan? Porque incluso él decía, la persona que se autoevalúa puede estarse engañando a sí misma y puede estar engañando a la persona que está encuestando, ¿no? Entonces, dentro de la psicología, la sociología, de la psicología podemos encontrar todos estos argumentos de lo que inicialmente inició como la medición de la felicidad, pero ya Sen, Stiglitz y Fitoussi, ellos desarrollan lo que es el sentido de plenitud, esta categoría de más de 10 preguntas. Ahí es donde califica el individuo realmente su plenitud a través de 10 rubros, ¿no? Que, como yo comentaba, son no solamente individualmente cómo se siente, ¿no?, plenamente, sino también cómo se siente en su hogar, cómo se siente en sus logros, pero también en su comunidad. O sea, es decir, de lo individual a lo social. Entonces, nosotros retomamos pues realmente dentro de la metodología y del marco teórico, pues las corrientes de dónde inicia este bienestar subjetivo, lo que comentaba el compañero, ¿no?, de Emily Durkheim. Él desarrolla lo que es la anomia para
poder llegar o describir un poco lo que es la desintegración social. Obviamente hay más autores que la estudian actualmente, que encuentran otros factores, dependiendo el país, dependiendo la vida de la persona, pero nace de ahí, ¿no? Nace de ahí este descontentamiento social, esta desintegración de la sociedad como individuo, ¿no? Cómo podemos asociarnos en la sociedad, cómo podemos relacionarnos con otros, si eso causa o no la plenitud en nuestras vidas. Entonces, estos 4 conceptos que nosotros estudiamos, digamos que teóricamente están sustentados en lo que es la sociología, la psicología, la economía del bienestar incluso, donde nos dice no solamente es el ingreso, ¿no? Es decir, no solo tu ingreso define la felicidad que tú puedas tener o tu satisfacción con la vida, ¿no? Sino son más cosas, son cómo te sientes con ese ingreso, no es solamente si ganas bien o no, sino cómo te sientes realmente, porque podemos estar ganando mucho dinero, pero pues realmente no sentirnos felices, al contrario, ¿no? Hay personas que pues tienen miedo a que las estafen o tienen miedo a que pues no sé, que a sus hijos los secuestren y cosas así, entonces no tienen esa satisfacción en su vida, ¿no? Entonces no solo es el ingreso, son muchos más factores, y eso es lo que estudia realmente estos premios Nobel con la comisión, y también ellos nos dicen que son, realmente son estos enfoques, ¿no? Que se dan, sobre todo con la psicología positiva, ¿no? Uh-huh. Dice, pero debemos tener más cuidado con este tipo de enfoque, sobre todo con la sociología positiva. Se puede medir la felicidad, sobre todo cuando se habla de bienestar subjetivo. Sí, bueno, realmente ellos mezclan, ¿no? Lo que se puede decir, o más bien se basan en lo que es la sociología positiva para medir lo que es la felicidad. Lo que yo les comentaba de sentido de plenitud, realmente los autores le dan este término de sentido de plenitud, pero está enfocado en la eudaimonia, que es un término que utilizó Aristóteles, ¿no? Para definir la felicidad, realmente. Apoyando y tratando de resumir la respuesta de Verónica, miren, el bienestar subjetivo es una corriente que pues se consolida en la segunda mitad de los 70s en la sociología norteamericana, en lo que se llama la microsociología del bienestar, y a partir de ahí, digamos, empieza a popularizarse y se hace junto con lo que es el bienestar objetivo, que lo retoma Europa, el norte de Europa, con el nombre de calidad de vida. Aquí autores como Martha Nussbaum o Allard, por ejemplo, Ericsson de Suecia, Noruega y Finlandia, son sus principales exponentes, pero ellos se van más por lo que es el bienestar subjetivo, utilizando las mismas unidades de análisis que el bienestar objetivo. Y los psicólogos, Tenier y compañía, se suman en los 80s con bastante fuerza y profundizan en lo que los sociólogos no logran penetrar con tanto detalle. Ya la sociología norteamericana había trabajado con satisfacción con la vida, con sentido de plenitud, el balance afectivo, y desde luego lo que menciona la compañera es que el sentido de plenitud es herencia desde antes de Cristo de la filosofía occidental, que más recientemente los filósofos que se unen a la corriente del bienestar subjetivo desarrollan mejor el concepto de eudaimonia o sentido de plenitud. Con el paso del tiempo y llegando al siglo XXI, los sociólogos pues se van
trabajando con alguno de estos conceptos, pero ya se pierde la interacción entre las 4 categorías. Y lo que intentamos hacer es buscar nuevamente la interacción entre las 4 categorías. Cuando hablamos de bienestar subjetivo, ¿qué sería lo relevante? La satisfacción con la vida, el sentido de plenitud o el balance afectivo. Los psicólogos sobre todo se perdieron mucho en esta parte del balance afectivo, en las experiencias positivas o sentimientos positivos y negativos y cómo interactúan y cuál domina sobre el otro. En nuestro caso, tomamos los 4 conceptos en una sola función, hacemos un modelo, lo hacemos cuantitativo, pero sí encontramos que este modelo es capaz de identificar movimientos sociales, ¿sí? Por ejemplo, el asunto de la seguridad emerge del análisis de este modelo, pero también identifica que la religión pues ha perdido su lugar en el México urbano y que ya no es parte de la eudaimonia o sentido de plenitud. La sociedad urbana de México pues se ha vuelto más materialista y ha dejado la parte espiritual de la religión, en este caso cristiana, llámese católica o protestante, y eso es un aporte del modelo. Entonces el concepto de sentido de plenitud se aleja de lo que es el concepto del cristianismo. Estamos transitando hacia una sociedad cada vez más materialista, consumista, globalizada, donde los valores son más bien valores materiales, pero también valores institucionales. Estamos sustituyendo los valores morales, por ejemplo, por valores institucionales, por leyes, y entonces pues la religión está perdiendo terreno y ahora los movimientos sociales se enfocan, por ejemplo, a la convivencia de parejas del mismo sexo, a, digamos, a luchar en contra de la opresión del Estado, de los grupos radicales. Eso empieza a ser más importante. Entonces, al final no nos centramos en una discusión solamente teórica, sino hacemos un análisis de la realidad empírica, y la teoría nos ayuda a explicar la realidad empírica, que no vemos por separado como lo ven de alguna manera los sociólogos o los psicólogos o los economistas, sino tratamos de juntar esos enfoques en un collage, y aprovechando el modelo que presentamos, podemos deducir algunos problemas que están presentes en la sociedad y que no se ven a simple vista. Y esto es en cierta manera experimental lo que estamos haciendo. De alguna manera revivimos la tradición de la segunda mitad de los 70s, de la microsociología, de los pininos que hacía la psicología para dilucidar el concepto de bienestar subjetivo. Y ahora la OCDE lo toma porque pues reconoce que el Producto Interno Bruto es una medida imperfecta para medir el progreso de las sociedades y que no estamos tomando en cuenta a las personas. O sea, medimos a las personas, pero no les preguntamos qué opinan de sí mismos, cómo se sienten, y esto pues marca una nueva pauta en nuestros programas de posgrado, aunque no es la primera vez que tocamos este tema, lo hemos tocado en 1990 y después se nos olvidó, con Verónica, que es una chica también atrevida, pues que no tiene miedo de ir a los asentamientos irregulares. Aquí no presentamos, pero ella trabajó con el basurero, donde pues
no hay sociólogos trabajando, ¿eh? Hay químicos de la UAPCO, pero no hay sociólogos. Tampoco no vimos a los psicólogos. O en los asentamientos irregulares del norte de la ciudad de Oaxaca, pues también vemos que el científico social se ensucia poco los zapatos y que pues aquí una arquitecta o digamos está más dispuesta a trabajar en ambientes inseguros y le toca durante el tiempo que ella levanta su encuesta en el basurero, cómo se da la quema de viviendas cuando Morena ganó la presidencia municipal de Sachila, porque el basurero pertenece a Sachila. Entonces una venganza entre partidos y entonces tuvimos que esperar pues un mes por lo menos a que se calmaran los ánimos, ¿sí? Entonces es más que una discusión teórica, ¿verdad? Y pues aquí la idea es mostrar pautas para los jóvenes de maestría, de doctorado, colegas de la UAPCO, de otras universidades, a que pues retomemos, digamos, la realidad empírica, pero desde el área de estudio, desde donde ocurre el fenómeno, el problema, y después lo modelamos, pero después hay que regresar a la teoría clásica para entender, porque pues ese modelaje empírico pues apenas es el inicio del túnel de lo que puede ser una nueva teoría. Y en ese sentido, pues vemos que los jóvenes son más atrevidos que sus maestros viejos que están cansados o que pues seguimos trillando el mismo trigo en el mismo lugar. Bien, pues yo le pediría a la doctora Alicia que pues apoyara a Blanca como moderadora, y yo dejo hasta aquí mi participación. Tu micrófono. Está apagado su micrófono, doctora. Perdón, ¿puedes contestar la pregunta que te hizo el maestro Alberto Valdés, por favor, Blanca? Bueno, lo que nos preguntaba es sobre los protocolos existentes en las dos instituciones. Supongo yo que por el hecho de que en la UAPCO hay una mayor representación y aparte la UAPCO es mucho más grande, sí existe una dirección de equidad de género que ahorita está yo buscando el nombre, la representa la licenciada Nis Yamile Gómez y tienen una página de Facebook, hacen ellos muchas pláticas, están en coordinación con, tienen convenios con la Secretaría de la Mujer y demás, y la verdad están como muy activos en esa área a comparación del tecnológico. Y la UAPCO lo que hace también es como tener sus propios carteles de no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia de género, con sus mismos alumnos, ¿no? Y lo que es el tecnológico no lo hace. El tecnológico estuve indagando y la verdad lo que hacen ellos es como replicar lo que hace TEC-NM, los mismos carteles, y sí tienen los dos, tienen sus protocolos, y el TEC-NM tiene el protocolo donde dice que para levantar una denuncia contra un profesor, la investigación va desde 6 días a 6 meses a que se llegue a saber si realmente el profesor ejecutó o la persona que haya sido la victimaria ejecutó esa acción, pero mientras está violentando el derecho de la víctima al hacerla permanecer ahí en el aula de clases. Entonces, los protocolos que tiene el TEC, como que no sé realmente cuándo se hayan elaborado, pero yo siento que están como violentando a los derechos y se contrapone con la ley de una libre de violencia para las mujeres. Y aparte, el convenio, bueno, hay un convenio que es para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es el convenio de Belén do Pará. Establece la obligatoriedad a los estados que formulen
y ejecuten proyectos y acciones y programas con perspectiva de género que van dirigidos a la prevención y sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Y al igual, dentro de este convenio especifican que en las universidades tienen que realizar proyectos para la erradicación de la violencia. Entonces, la UAPO podría decirse que sí lo lleva a cabo por estas gran cantidades de actividades que realizan. Realmente los invito a que entren al DIEG UAPO y en su página está tienen acción. Ahorita me acabo de meter para checar nada más el dato de la directora, y realmente tienen mucha participación, muchas conferencias, tienen como una mesa de diálogo, que tienen como una representante por cada facultad, los cuales trabajan. Ahorita espero la doctora Silvia nos pueda confirmar esta información, porque es lo que ellos externan hacia el público en general, con el que trabajan en conjunto para establecer estas nuevas normas y reglas y proyectos para evitar la violencia y erradicar la violencia de género en cada facultad. Y esto es lo que le falta al tecnológico. Y el tecnológico, supongo que por ser más pequeño y porque no existe una gran presencia de mujeres, al igual por esta situación, o las que hay están como reprimidas. Entonces, por esta cuestión igual no se llega a visibilizar, porque en la dirección de posgrados hay un grupo de compañeras que cada 8 de marzo, cada 25, hacen actividades conmemorando el tema sobre la violencia contra las mujeres, y no se ve apoyado por lo que es toda la institución, sino únicamente la apoya lo que es el posgrado, pero no lo apoya el tecnológico como tal. Y en la página del tecnológico tampoco aparece un apartado como el de la UAPO, donde dice 10, ¿no?, de la Dirección de Equidad y Género, y en el tecnológico es como si no hablaran de ello, ¿no? Entonces, sí existen los protocolos, no se llevan a cabo, nadie sabe sobre cómo se deben de llevar los protocolos. O sea, los alumnos, uno como alumno, no sabe cómo hacer los pasos a seguir para levantar una denuncia contra algún agresor. Entonces, pues bueno, eso es mi participación. Gracias. Sí, aquí en el chat, Blanca, hay una pregunta de Karina, que dice que para la segunda ponencia, ¿no? O sea, para ti, dice, disculpe, ¿qué ocurrirá después de tener estos datos? ¿Habrá espacios seguros para hacer denuncias o un apoyo a los estudiantes? Bueno, es a lo que me refería, ¿no? Porque sí están los datos y se dan a conocer, y pues muchas veces no depende de nosotros. O sea, ya tenemos la información, pero la institución, el director, son los encargados de generar esos espacios. Nosotros como alumnos podemos exigir, y lo hemos hecho, ¿no? Porque, como decía, en el tecnológico, donde no se dan estos espacios, como alumnos, como alumnas, que esta cuestión, que muchas veces a lo mejor es criticada porque son consideradas feministas, y está mal visto en el tecnológico a lo mejor que sean feministas, son reprimidas. Entonces, esto hace todavía que si todavía no tenían el apoyo y son estigmatizadas porque son feministas, no tengan más apoyo aún, y estén así de, ay, es que ellas lo hacen porque son feministas, ¿no? Así como esta cuestión de desacreditar. Y pues la dirección no da el apoyo que se necesita para poder tener un área específica para levantar las denuncias, y que estas denuncias sean totalmente anónimas y no transgredan a la víctima, y tampoco pongan a la víctima más tiempo con su agresor, que en este caso podría ser, hablando generalmente a lo mejor de un profesor o un compañero. Y pues eso, ¿no? Y en la UAPO supuestamente sí existe. O sea, realmente cuando yo fui, yo no encontré el área así como una oficina que dijera, aquí se pueden levantar denuncias o algo, o lo único que encontraba fuera en los baños, donde decían las notitas, no a la violencia de género, no a la violencia contra las mujeres, pero no te dan información de dónde puedes ir a levantar tú como alumno una denuncia. Y muchos jóvenes y mujeres desconocían cómo hacer el proceso y cómo levantar y dónde levantar la denuncia. Entonces, sí existe como mucho desconocimiento
por parte igual de las instituciones que no dan la información a los alumnos, y de los alumnos en no buscar dónde pueden ellos levantar con todas estas características de seguridad, ¿no? Donde no se sepa quiénes son, por qué levantaron la denuncia, cuándo y cómo, y todo este proceso, para que no se sientan ellos vulnerados al momento de ir a levantar la denuncia. Porque en el tecnológico, como digo, vi el protocolo y es un formulario muy grande donde dice, especifique cómo fue los hechos. Y tienes que especificar y tienes que poner tu nombre y tienes que poner el nombre de la persona que te agredió, y es como más el hecho de exponerte a ti que el hecho de cuidar, o sea, sí tiene que ver esta cuestión, o sea, como los protocolos bien establecidos para que tanto hombres y mujeres se sientan en confianza para levantar las denuncias. Y se espera trabajar en ello. Gracias. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta por ahí para cualquiera de las dos ponentes? Sí, bueno, si no es así, yo creo que vamos a cerrar este ciclo, ¿no?, de conferencias, estas pequeñas conferencias que provienen de 2 artículos que fueron publicados en revistas internacionales. Sin lugar a dudas, falta mucho que hacer en el tema de la violencia. Si bien es cierto lo que dice la maestra Blanca, es que existen departamentos dentro de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en donde, bueno, se están haciendo grandes esfuerzos para lo que es la violencia de género. En el tecnológico, pues hay ciertos procesos, ciertos procedimientos, algunos con mucho impacto y otros no, y otros se simula que son impactos positivos o se adjudican, ¿no?, que han logrado algo, cuando la verdad es que al leer, pues no es nada serio, ¿no? Sí, ahora las políticas públicas están muy enfocadas hacia la protección de las mujeres, pero hay que tener en cuenta que es muy distinta el concepto de equidad de género, donde la lucha para esta equidad es totalmente distinta de las personas o de las mujeres que son de alguna manera activistas políticas en el feminismo. Son conceptos totalmente encontrados y que, bueno, cuando nosotros participamos en alguno de estos movimientos, pues hay que conocer, ¿no?, a qué se refiere cada uno de los conceptos. Sin lugar a dudas, la violencia en estas últimas 2 décadas y media, pues ha cobrado mucha relevancia. Yo recuerdo cuando yo estudiaba maestría, inclusive doctorado en el tecnológico, no existía violencia, no existían acosos, al menos que yo conociera en la carrera inclusive, no había acosos de ningún tipo, no había violencia verbal. O sea, nuestra vida universitaria de posgrado era muy sana, ¿no? Entonces, pues ahorita se está acrecentando la problemática, ¿no? Y que, bueno, esta problemática proviene de algunas causas, ¿no? Los efectos son de la violencia, que genera la violencia, ¿no? Y lógicamente, pues el ámbito familiar es uno de los principales entornos donde de alguna manera nos fracturan, ¿no? Seamos del sexo A o del B. De todas maneras, la fractura empieza en la parte psicológica, primeramente, porque todos los impulsos que recibes, agresiones verbales o físicas, en donde te afectan de manera importante es en el terreno psicológico. Sin embargo, las personas más vulnerables pues somos las mujeres, ¿no? En donde, bueno, nosotras como mujeres debemos de desarrollar el carácter, ¿no?, tanto psicológico como de cuestión física, ¿no? Hay que aprender, hay que hacer ejercicio, ¿no? Hay que aprender a defenderse.
porque pues uno no está exento de una violencia física en la calle inclusive, ¿no? O en el lugar donde nos desenvolvemos, o en la escuela, o en el área donde vivimos, ¿no? Entonces aprender a esquivar golpes o aprender a defenderte hasta cierto punto, pues eso es muy importante. La violencia va a seguir a crecer. Las universidades están tratando de hacer algunas cosas, pero son algunos procesos burocráticos muy lentos, ¿no? Y bueno, no se deje de mencionar, pues, en el terreno de gobierno, ¿no? En las instituciones que les compete esta área, pues también son instituciones muy burocráticas que lejos de agilizar muchos procesos de violencia, pues lo que hacen es nada más, pues, retardar los procesos y el aburrimiento de las personas que han sido agredidas. Sin lugar a dudas, este tema es de relevancia actual. Esto de la pandemia, algunos de mis estudiantes que están ahorita dentro de esta conferencia han estado viendo, por ejemplo, cómo la pandemia del COVID, ¿no?, ha traído como efecto importante el confinamiento del individuo, ¿no? Y este confinamiento, pues, ha provocado un estrés, y ese estrés se ha, digamos, ha devuelto un tipo de violencia, un tipo de aspectos psicológicos donde han sido afectados básicamente los estudiantes, y estos aspectos psicológicos tienen que ver con la parte emocional, cognitiva y conductual, de acuerdo a las teorías que existen. Entonces, estos comportamientos, cuando son evaluados, pues básicamente o se vuelven más violentos los chicos, ¿no?, o se vuelven más flojitos porque el estrés los agobia, o no aprenden, ¿no? Y de ahí el proceso de deserción y el índice de reprobación de nuestros estudiantes. Entonces, una parte muy importante que se está viendo en la educación actual es cuidar al estudiante lo más que se pueda, y bueno, no hacerle, de acuerdo a la teoría cognitiva, las teorías cognitivas, no hacerles tantos exámenes, ¿no?, que en esta época de confinamiento pues los estresa más a los chicos, y de ahí pues los índices de suicidio, ¿no?, de drogadicción, de prostitución y todos los que se derivan de la sociedad, pues han ido aumentando, ¿no? Entonces se sugiere, de acuerdo a la nueva literatura que existe en educación, se sugiere que los chicos hagan proyectos integradores y que de alguna manera estos proyectos pues no sean tan vastos y tan amplios para que puedan pasar sus asignaturas. Este tema va a seguir, este tema va a ser relevante siempre, y bueno, los niños que de alguna manera forman parte de las nuevas generaciones, debemos de cuidarlos bastante, debemos de darles su lugar, debemos de atenderlos, ¿no? Y los chicos de adolescentes, pues nos debemos de cuidar unos a otros, y las niñas pues deben de estar alertas a todos los comportamientos, tanto en el hogar como en el ámbito escolar y como en el ámbito donde nosotras vivimos, ¿no? Y bueno, pues yo agradezco mucho a Blanca que nos haya ilustrado con este conocimiento que le costó bastante trabajo hacerlo, ¿no? Y a Vero, que también fue muy tesonera en su trabajo de investigación, y que bueno, lo que podemos presumir en este grupo de investigación es que todo el trabajo que se ha hecho de investigación pues es de fuentes primarias, es trabajo de campo, es trabajo que pues muchos investigadores ya no hacemos por cualquier razón, pero que los estudiantes les estamos mostrando cómo hacer la investigación, y que pues es una investigación valiosa porque lo único que no está escrito es lo que ustedes están haciendo en el campo, recolectando información en el campo, eso no está escrito, ¿no? Entonces yo les agradezco, las felicito a Blanca, a la compañera Verónica Judí, a mis compañeras del cuerpo académico, a la doctora Nadia, gracias por estar con nosotros,
A mi arquitecta favorita, la doctora Wendy Montes. Gracias, Wendy, por estar aquí presente con nosotros. Y pues algunos que están ausentes por cuestiones de trabajo. Gracias, Wendy. Esperamos ya contar con tu ponencia sobre la Casa de los Migrantes, ¿no? Que es algo que de verdad es algo muy interesante que trae Wendy y que próximamente la vamos a tener. Y bueno, invitarlos a todos a que formen parte de nuestro grupo de investigación y que son bienvenidos a este grupo que estamos haciendo, que hay muchos chicos que están contribuyendo mucho y están haciendo investigaciones muy interesantes. Pues agradecemos la presencia, yo les doy las gracias, muchos saludos, cuídense mucho y bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, Bien. doctor. Gracias, doctora. Sí, miren, nada más para agregar en el caso del tecnológico, el tecnológico tiene más respuestas correctivas, punitivas a los agresores y a la violencia en general, y entonces pues hay más procedimiento operativo para castigar, por ejemplo, el consumo de drogas, la violencia, el alcoholismo, digamos, estas agresiones sexuales, y tanto a alumnos como a maestros. Y si checan en los últimos 10 años cuántos profesores han sido dados de baja en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, no se hace ruido en la prensa, pero esto es posible gracias a la interacción, por un lado, el sindicato, las academias que defienden al maestro, y por otro lado, la autoridad administrativa, en este caso, subdirección académica, subdirección administrativa, director, que tienen que pues llegar a algunos acuerdos y jaloneos con el sindicato, y pues lo mismo, se han, digamos, dado de baja profesores porque extorsionan económicamente a los alumnos o porque, digamos, acosan sexualmente o se llega a consumar, digamos, la agresión sexual. No solamente es con mujeres, es con hombres, y eso no llegamos a tantos detalles. En la UAPO también se puede haber agresión sexual a los hombres, ¿sí? Entonces, lo que ha avanzado el tecnológico es aplicar la norma y pues el castigo, lo mismo a los estudiantes, que encontramos cada ciclo escolar alumnos totalmente inconscientes por consumo de drogas que por consumo de alcohol, y pues cada vez más mujeres que consumen drogas o alcohol y que las encontramos en estado inconsciente en el campus, por ejemplo. Entonces, por ahí se ha avanzado más y que la UAPJO. La UAPJO ha sido más por el lado de la norma y de, pues, la parte social, ¿sí? Y en efecto, pues no hay un mecanismo en el cual los alumnos puedan opinar. Bueno, tenemos un foro, un actor más social que no tiene la UAPJO, que son los grupos representativos por carrera de estudiantes que tienen voz, voto y poder, y que son, digamos, gestores intermediarios con la autoridad administrativa y con los maestros, y que eso ayuda, digamos, a aplicar la norma en el tecnológico. Entonces los grupos representativos, digamos, presionan a la autoridad administrativa, presionan a los sindicatos y llegan a tener tanta fuerza como los sindicatos. No estamos hablando de porros, estos son los grupos representativos, están formados por los mejores alumnos de cada carrera en general, y se supone que son los mejores alumnos que tiene el tecnológico. Entonces, en el tecnológico tenemos este actor social, político, que juega un papel relevante. Ahí
aparte, pues hay un movimiento feminista visible en posgrado y que en licenciatura pues no es visible todavía. Pero yo diría que el elemento importante en el Tecnológico de Oaxaca, no en el resto de los tecnológicos, es las organizaciones de estudiantes por carrera, que son organizaciones formales y que tienen capacidad de gestión, de presión, y que pues la autoridad administrativa los toma en cuenta. Eso yo creo que en otro estudio tenemos que tomar en cuenta cómo actor social es capaz de mediar con sindicatos, con la autoridad administrativa y pues lograr, digamos, algunos avances en este terreno en defensa no solamente de las mujeres, sino de los hombres, porque el trabajo de Blanca muestra que la violencia es tanto para hombres, para mujeres como para hombres, aunque la violencia en mujeres es un poco más alta, tanto en la UAPJO como en el Tecnológico, pero que lo que ella pone de relieve y cualquier movimiento en contra de la violencia debe tomar en cuenta es que la violencia se origina en el hogar. Ahí está la génesis de la violencia y que la universidad es solamente un lugar de reproducción, como lo es el gobierno y como es la sociedad civil. Entonces, yo creo que queda mucho por digerir de lo que plantea Blanca, y aquí, como dice Silvia, pues tratamos de crear un foro donde estudiantes, académicos participen y pues tratar de ser innovadores en la forma de hacer investigación, y necesitamos en ese sentido gente valiente, activistas académicos que rompan esquemas